Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juan Francisco Pérez, director general de Lean Construction México, agradeciendo la oportunidad de que ustedes se conecten en este modelo de capacitación al que ustedes han accedido. El día de hoy vamos a platicar un tema relevante para dar apertura a este seminario Lean Construction, Innovación en la Gestión de Proyectos de Construcción. Y estoy hablando en particular de los retos y paradigmas que tiene la industria a nivel internacional. Sean cordialmente bienvenidos. Damos inicio. Para comenzar este modelo de divulgación, para comenzar esta presentación que le tenemos preparado para ustedes el día de hoy, voy a marcar un escenario inicial. ¿Cómo está la industria en nuestra región, en México y en Latinoamérica? En particular, si hoy hablo de México, les quiero comentar que el turismo aporta más del 7.2% del Producto Interno Bruto en la economía del país. Por ejemplo, la Riviera Maya es una de las zonas más conocidas, Cancún, Tulum, región atractiva para muchos turistas y que lógicamente detona la economía del país. Las remesas, por ejemplo, en el caso de México, donde exportamos una gran cantidad de paisanos a Estados Unidos, nuestros paisanos devengan un recurso, lo envían a sus familiares y estos familiares hacen que se detone la economía en la región. También otra de las ramas de las economías que más se mueven en la región tiene que ver con el petróleo, el proceso de producción, extracción, refinación y producción petrolera. Tomen en cuenta que de los 96 países registrados en la Agencia Internacional de Energía, México ocupa el lugar número 11. En el 2004 éramos el número 6, quiere decir que México tiene una gran capacidad de extracción y producción, refinación. Desafortunadamente hemos tenido malas administraciones y no nos va bien del todo. Cuando hablamos de la construcción en lo particular, como en todas partes, como en todo el mundo, la construcción dinamiza más del 60% de las ramas de la economía en el país. Y pongo, por ejemplo, el acero, la madera, muchas de las economías que lógicamente progresan en la medida que hay obra pública y obra privada. Desafortunadamente, en México en particular, no estamos viendo el mejor escenario posible. Desde el 2006 venimos en una caída al grado de que el valor de la producción generado por las empresas constructoras, si bien ha aumentado 0.6 en términos reales, realmente estamos en el nivel más bajo que hemos encontrado en los últimos 15 años. Es decir, construir en México no es la mejor oportunidad en este momento de negocio o de creación de infraestructura. Sin embargo, con esas condiciones estamos trabajando y con esas condiciones vamos a progresar, ¿no? Vamos a salir adelante. Bien, si yo muestro ahora el escenario en una gestión protocolaria, de administración, de cómo llevar el control de un proyecto desde el punto de vista externo, les comento que la obtención de licencias o permisos para iniciar o terminar un proyecto de construcción generalmente es complejo ante la gama enorme de requerimientos para actuar. Incluso cuando tenemos una entidad política, un partido político en el poder y también cambian algunos requerimientos. Tenemos una economía un poco confusa porque no hay claridad de repente para poder obtener licencias o permisos requeridos. Si hablamos también del factor económico, de nuestra dependencia económica, por ejemplo, con otras divisas como es el dólar, estaríamos hablando de que nosotros tenemos una alta dependencia ante este tipo de variables internacionales. Hace unos años hemos llegado a devaluar la moneda hasta un 25% ante cualquier contingencia que ocurra en el mercado internacional. Por lo tanto, vamos siempre un poco a la deriva. ¿Qué les puedo comentar adicionalmente con el tema de la corrupción o de la violencia o incapacidad que tenemos para hacer valer la ley? Toda Latinoamérica parece estar siendo desarrollada, siendo administrada bajo las mismas políticas que muchos aceptan, pero otros tantos no. Desafortunadamente, esto es el modelo macroeconómico en el que estamos involucrados directamente en la construcción en nuestro país. Y a nivel Latinoamérica, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos que trabajar para poder subsanar la problemática y emprender proyectos a futuro. Si yo me voy a los temas de la gestión interna, yo les quiero comentar que esta gestión interna es compleja. Es fácil identificar una obra cuando caminas en
en nuestras ciudades, cuando caminas en nuestras obras, porque encontramos regularmente calidad deficiente, retrasos constantes, costos excedidos, robos, deshonestidad, corrupción, ausentismo, rotación, desperdicios generalizados, improductividad. ¿Qué les puedo decir? Tiempos ociosos, accidentes, informalidad. Recuerden que tenemos una de las jornadas más amplias en Latinoamérica para poder ejercer, ¿no? Las jornadas más amplias laboralmente. Desafortunadamente, los lunes, por ejemplo, la afluencia de personal solamente es del 30%. ¿Por qué? Porque el resto tuvo un fin de semana divertido y el día lunes llegan indispuestos. Y entre semana, a pesar que tenemos 24 horas de día, no trabajamos más que 8, si bien nos va. Es decir, el 33% de nuestra disponibilidad de jornada de trabajo es lo que realmente lo hacemos productivo. Pero incluso hay muchas organizaciones que trabajan solamente 6 horas, 5 horas, 4 horas. Y no es que la jornada esté planteada como tal, sino que los vicios que tiene nuestro equipo de trabajo los hacen netamente poco productivos. Por lo tanto, yo quisiera preguntarles, ¿cómo evolucionamos en una industria que se encuentra en recesión, ineficiente y además que fue afectada por una pandemia global? Miren, yo represento una de las figuras más reconocidas dentro del mundo de Lean Construction en mi país, y muchos de mis clientes me hacen esta pregunta en el reconocimiento de que yo debo tener una visión diferente conforme a que atiendo por lo menos una mayor cantidad de proyectos. Bien, les voy a dar un poco de esas alternativas o esas respuestas posibles que podemos encontrar para solucionar este problema. En primera instancia, les voy a hacer mención de Albert Einstein. Albert Einstein es una figura que ustedes ya identifican, un físico matemático de gran trayectoria que dejó grandes aportes a la humanidad. Y dentro de ellos, frases que hoy todavía nos dejan mucho que pensar. Por ejemplo, esta en particular me gusta mucho. Voy a hablar de lo que mencionaba Albert Einstein en sus momentos. Dice así: ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. ¿Qué significa, parafraseando sus ideas? Que es necesario tener un pensamiento fuera de la caja, que es necesario buscar alternativas diferentes fuera de lo común a fin de encontrar soluciones que tradicionalmente no hemos encontrado con los modelos que conocemos. Bueno, en particular, una de esas formas de encontrar soluciones nos la propone este término que estamos viendo en pantalla. Este término fue acuñado por un señor, un escritor, que se llamó Edward Olson Wilson. Consiliencia. Es una palabra que yo les voy a pedir que ustedes registren para que siempre la recuerden. Es una palabra que les va a permitir entender un poco qué es lo que está sucediendo en este momento con esta divulgación masiva de Lean Construction y herramientas disruptivas. Consiliencia es la disposición por voluntad de unir conocimientos e información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. Bien, para aclarar el término, yo me voy a remontar a el reino animal, las hormigas o las abejas. Estoy seguro que ustedes han escuchado que en esos núcleos animales existen clases sociales. Una abeja reina con determinadas responsabilidades y una abeja zángano con otro tipo de responsabilidades. Lo mismo en las hormigas. Algo como una verdad de perogrullo, una verdad conocida a voces. Es como si estuviéramos mezclando principios del reino animal y principios de la psicología o de la conducta organizacional. ¿Podemos crear un organigrama de un panal de abejas? Sí. ¿Cómo es eso que estamos juntando entonces dos conocimientos diferentes? Uno animal y otro conductual o empresarial. Bueno, ese proceso de unir dos disciplinas académicas aparentemente distantes, creando un único marco de entendimiento, le vamos a llamar hoy en día consiliencia. Y fue la propuesta de Edward Wilson. Aquí ustedes pueden ver una imagen de uno de sus libros más relevantes. El libro se llama La unidad del conocimiento. Hace una mezcla
en ese libro de diferentes conceptos, la biología y la psicología, dos disciplinas académicas aparentemente distantes, pero que se unen por un solo concepto. La neurología con la psicología parece estar relacionada, pero también con la biología, con la genética y con la antropología. A todo ello, a esa amalgama de ideas, Edward Wilson le llamó sociobiología. Actualmente, ustedes como profesionales de la construcción también están viviendo una mezcla de disciplinas académicas de diferentes fuentes. Esa disciplina se llama liderazgo consiliente. Pero en particular, ¿cuáles son las fuentes? Estoy hablando de la ingeniería industrial, de la psicología organizacional y de las tecnologías de información. Recuerden lo que era un concepto de consiliencia, la disposición por voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. ¿Qué obtenemos de la ingeniería industrial? Por ejemplo, el reconocer que los proyectos constructivos tienen un trasfondo, que hay un origen de todas las cosas, que hay una relación causa-efecto, que hay procesos, que hay clientes internos, que hay clientes externos. Eso ustedes lo van a reconocer muy claro dentro del sector industrial. ¿Qué obtenemos de la psicología organizacional? Bueno, recuerden que cuando trabajamos en nuestros proyectos, siempre trabajamos con personas en lo individual y con grupos de trabajo compuestos por personas también. Bueno, las personas tienen necesidades básicas, elementales. Ya lo decía Abraham Maslow, ¿no? En esa teoría de las necesidades, en donde si una necesidad básica como alimentación, seguridad, no ha sido satisfecha, una necesidad superior como la realización o el compromiso global hacia un objetivo, pues no podrá gestarse, no podrá desarrollarse, lógicamente porque lo primero no ha sido satisfecho. Habrá que aprender de psicología conductual para poder liderar equipos de trabajo. ¿Y qué les puedo decir yo de las tecnologías de información y de la comunicación? Bueno, esta evolución que tuvo el proceso de la invención del silicón, de los microchips, de toda la tecnología, de los gadgets, de los equipos que hoy hacen maravillas, pues bueno, ha permitido que si le integramos un objetivo constructivo a ese proceso digital, vamos a beneficiarnos de grandes cosas, ¿no? De grandes oportunidades, de grandes estrategias y que impactan favorablemente, reduciendo los tiempos de operación, mejorando la comunicación, estableciendo mejores patrones de control. Por lo tanto, hoy en día, ustedes como profesionales de la construcción son líderes consilientes en la medida que integren principios académicos de diferentes disciplinas. Y lo que están haciendo, literalmente, es un efecto de conciliancia.